un enorme privilegio una vez más poderme dirigir a ustedes a través de este medio, agradeciéndoles por su sintonía. Tendremos en esta oportunidad una lección muy edificante cuyo título es Pasajes difíciles en Génesis y Éxodo, iniciando un nuevo semestre en la escuela dominical. Así que bienvenidos, bienvenidas, iniciamos. El versículo clave de esta lección es Deuteronomio 29:29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La lección de hoy trata pues de algunos pasajes que son difíciles de entender para nosotros en un contexto cultural, literario, geográfico, histórico diferente al que vivieron las personas a quienes se dirigió la escritura en primera instancia. El caso pues que nos ocupa, o son dos específicamente, Abraham y Moisés, a quienes Dios les pidió que hicieran cosas que a nosotros nos puedan parecer como ilógicas. ¿Cómo sabemos lo que nosotros podemos conocer de Dios en ese tiempo? Es porque Dios lo ha revelado. Y porque el deseo de Dios ha sido siempre revelarse a sí mismo. Y nos ha revelado lo que es necesario que nosotros sepamos para nuestra relación con Él y por ende para nuestra salvación. Pero hay cosas que el Señor no ha revelado y que no podemos aventurarnos a hacer conjeturas y tampoco pretender entenderlo todo, porque para entender a Dios plenamente hay que ser Dios. Entonces, en primer lugar tenemos el caso de una experiencia sobrenatural, una promesa dada por Dios para Abraham, una promesa que fue confirmada. Y el primer pasaje que vamos a analizar es Génesis capítulo 15, versículos 7 al 11. Génesis capítulo 15, versículos números 7 al 11. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: el Señor también le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Y Abraham respondió: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo: tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años, tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. La historia de la fe de Abraham, esa fe que le impulsó a dejar su tierra y su parentela sin saber a dónde iría, aparte de causarnos mucha admiración, nos hace examinar nuestra propia fe y preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Dios como Abraham lo hizo. La primera instrucción o palabras de consuelo de parte de Dios es: Abraham, no temas. Este verbo se usa por primera vez en Génesis 3:10 con el temor que Adán y Eva tuvieron de Dios después de haber pecado. Los rabinos dicen que el temor de Abraham está relacionado con los acontecimientos del capítulo 14. Particularmente temor de la batalla, temor de la represalia de las naciones a cuyos reyes Abraham mató, y también temor de Dios porque había quitado vidas humanas. Sin embargo, por el contexto de los capítulos 12 al 15, es posible que el temor de Abraham esté relacionado con el hecho de que no tenía hijos. La promesa de Dios de que tu galardón será muy grande y el contraste, ¿verdad? Ando sin hijo. Eso básicamente es lo que le producía a Abraham temor.
El punto focal de la preocupación de Abraham era que pues no tenía descendencia. Y su preocupación se basaba en la promesa inicial de Dios en Génesis 12, donde le dijo: haré de ti una nación grande. Los antiguos veían el no tener hijos como una maldición de Dios, pero Dios estaba afirmando a Abraham como el depositario de un favor especial. Abraham estaba buscando la manifestación física de ese favor prometido. Y en 15:3 dice: mira que no me has dado prole. Con esta repetición muestra el nivel de ansiedad que él sentía. Abraham es un buen ejemplo de fe mezclado con duda. Abraham le creía a Dios, pero eso no significaba que él no tuviera ninguna pregunta. Vamos a ver algunos aspectos de la promesa. En el versículo 5 del capítulo 15 dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Dios se dirigió a Abraham con dos órdenes: mira y cuenta. La bendición de Dios sería abundante, ¿verdad? Dios usó varias metáforas con las que Abraham habría estado familiarizado para describir la abundancia de sus descendientes. Dios usó, por ejemplo, el polvo, las estrellas, la arena del mar. Y el texto del versículo 6 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el capítulo 12, ¿verdad? Abraham pues creyó a Dios ahí también, porque se fue de Ur y siguió a Dios, pero aquí el término creer denota una vida de confianza, no solamente este acto único, sino que depositó su confianza a lo largo de su vida. La raíz de creer aquí es apoyarse en o ser fuerte. Abraham puso su confianza completa en la promesa de Dios de que tendría descendientes. Era un acto de fe sin ver. Es sumamente importante esto porque es la base del argumento de la justificación por fe, ¿verdad? O por gracia mediante la fe, que se encuentra en Romanos, en Gálatas, en Habacuc, pues en estos libros donde se habla de que el justo por la fe vivirá. La esencia del término es que uno se apoya en Dios y no en uno mismo. La esencia de esa fe que justifica es creer a Dios sobre todas las cosas y tener confianza en Él para siempre. ¿En qué conoceré, dice Abraham, ¿verdad?, cuya fe le había sido contada por justicia? Ahora expresa su necesidad de confirmación. Esto es pues teológicamente significativo porque Dios aceptó a Abraham no porque su fe fuera perfecta, sino por el amor perfecto de Dios. Incluso en medio de la duda, Dios lo aceptó, y de igual manera nosotros, hermanos, somos aceptados por Dios, aunque nuestra fe no sea perfecta. Pero una vez hemos decidido confiar en el Señor para nuestra salvación, para nuestra vida y para las cosas aún más pequeñas de nuestra existencia, confiar en Él, apoyarnos en Él, Dios nos justifica entonces. Pero aquí surge algo interesante, y que es el pasaje que es un poco difícil, porque a Abraham se le ordena que llevara varios sacrificios de animales. Una becerra de 3 años, una cabra, un carnero también de 3 años, una tórtola, un palomino. La razón exacta para estos animales específicos es incierta. Se menciona posteriormente en la legislación mosaica y digamos que podría tener una importancia cultural seguramente que nosotros no comprendemos. En el versículo 10 se los parte a la mitad y se coloca uno frente a otro, excepto con las aves. Y vuelvo a decir, esta era la norma cultural para
ratificar, para hacer un pacto, ¿verdad? Porque pacto viene de cortar. Entonces, si va conmigo a Jeremías capítulo 34, vamos a ver algo de eso también. Jeremías capítulo número 34, versículo 18. La palabra del Señor dice de la manera siguiente. 34:18 dice así: a los que transgredieren mi pacto y no cumplieren sus términos, los cuales pactaron en mi presencia, los voy a partir en dos, del mismo modo que se partió en dos el becerro con el que se selló el pacto, voy a partirlos en dos. O sea, era una cuestión, hermanos, cultural para establecer un pacto, y ahí está la respuesta. Algunos han asumido que la muerte del animal era una manera de advertir a los participantes del pacto de lo que les ocurriría si quebrantaban las estipulaciones del mismo. Sin embargo, no podemos afirmarlo a ciencia cierta. Observemos que estas ofrendas no se quemaron, porque este es un sacrificio, esta es una ceremonia de pacto, no es un sacrificio. Bien, vamos a continuar y vemos que Dios en Éxodo pues le da algunas indicaciones a Abraham después de ese pacto, ¿verdad? Es Dios el que lo ratifica, pero antes de llegar a esa ratificación, hay algunas cosas que Dios le está diciendo a Abraham que van a suceder, ¿verdad? Génesis capítulo 15, vaya en su Biblia por favor y ayúdeme. Génesis capítulo 15, entonces dice que bajaban las aves, pero al caer el sol, versículo 12, el sueño venció a Abraham y le sobrevino temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará una tierra extraña y que ahí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de ellos saldrán de ahí con grandes riquezas, y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Bueno, esta es la promesa, ¿verdad? Y la profecía aquí se cumple, hermanos, ampliamente, ¿verdad? Usted sabe que descendieron a Egipto los descendientes de Abraham, que fueron esclavos y que salen de ahí por mano poderosa, pero no salen con las manos vacías. La palabra de Dios, hermanos, es fiel. Bueno, además de esto, dice que ya cuando estaba oscuro, un horno apareció ahí en la visión de Abraham, un horno humeante y una antorcha que se paseaba, y el fuego siempre, recuerde usted, es símbolo de la presencia del Señor, y probablemente el horno haya sido una manera de esconder esa presencia de Jehová, como fue la nube, ¿verdad? De la gloria de Dios, la Shekinah en el desierto. Avanzando, hermanos, en la lección, vamos a Éxodo capítulo 4, versículos 19 al 23. Un pasaje bien extraño, 4:19, cuando Moisés, ya después de la visión de la zarza, decide regresar a Egipto. Versículo 19 dice que en Madián el Señor también le dijo a Moisés: anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte.
Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Versículo 21. El Señor le había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero tú le dirás al Faraón: así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Y ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Estas dos cuestiones, hermanos, son un poco difíciles. El hecho de que la Biblia habla de que Dios endureció el corazón de Faraón y también dice que que Faraón endureció su corazón. Las dos cosas son verdaderas. La verdad viene, amados hermanos, al conocer toda la Escritura, ¿verdad? Porque toda la Escritura es inspirada, no solamente un pasaje. Y no se puede citar solo una parte de la Escritura, aquella que contiene los pasajes que queremos mostrar. La mayoría de las verdades bíblicas en la literatura del Medio Oriente se presentan en pares, hermano, como paradojas, ¿verdad? Como paralelismos. Y hay que recordar que todos los autores de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, con excepción de Lucas, fueron pensadores hebreos, ¿verdad? Entonces, la literatura poética, la sapiencial, presenta las verdades de esa manera, con paralelismos, con paradojas. Y estas ambas verdades en una paradoja son verdades verdaderas, son ciertas, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar aquí algunas. La predestinación y el libre albedrío. La seguridad del creyente versus la necesidad de perseverar. El pecado original versus el pecado voluntario. Jesús como Dios, Jesús como hombre. La Biblia como la palabra de Dios versus la Biblia escrita por los hombres, ¿verdad? La justificación instantánea, inicial, y la santificación instantánea versus la santificación progresiva, etcétera, ¿no? La libertad del cristiano también versus la responsabilidad del cristiano. El hecho de que somos siervos y esclavos, pero también somos hijos y herederos. El reino de Dios como presente, pero también como futuro. Entonces, todas esas paradojas, hermano, ambas son ciertas. Entonces, cuando la Biblia habla de que Faraón endureció su corazón y que Dios endureció el corazón de Faraón, ambas cosas son verdad. La otra cuestión aquí, hermanos, que es un poco difícil, complicada, es el hecho de que yendo a Moisés a cumplir un mandato de Dios, yendo de regreso a Egipto, es interesante que el mensaje que lleva Moisés es: deja salir a mi pueblo, a mi hijo Israel. Así lo considera Dios. Y el mensaje para Faraón, un mensaje difícil, ¿verdad? Y ahí el contraste, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios que es Israel, y la muerte del primogénito de Faraón, ¿verdad? Entonces, ahí mientras va Moisés y con ese mensaje y para hacer las obras que Dios le ha mandado hacer, resulta que Dios le salió al encuentro en una posada, dice, un tipo hostal, ¿verdad? En el camino, en ese desierto, y ahí Dios quiere matar a Moisés. Le digo, esto es un poco complicado porque
¿verdad? Pensarlo, pero es obvio que algo le estaba pasando a Moisés y que Séfora sabía exactamente que lo que estaba causando esa situación, que no, la Biblia no dice cuál era la reacción o la situación o el estado en que Moisés se encontraba. Solo dice que él salió al encuentro del Señor y que quiso matarlo. Entonces, Séfora sabía qué era lo que cuál era la causa, y aparentemente pues era algo que estaba relacionado evidentemente con el rito de la circuncisión. No se le olvide que la circuncisión era señal del pacto, era a partir del capítulo número 17. Y entonces, y creemos esto porque Séfora realiza aquí algunos actos, circuncida a su hijo, probablemente ha sido Gersón, y hace algo con el prepucio, ¿verdad? En relación con Moisés, se lo tira a los pies a Moisés y llama a Moisés con un nombre específico. Dice: tú eres mi esposo de sangre. Es, un pasaje bastante difícil que a primera vista pues Dios se enfureció contra él. Moisés albergaba un pecado que era la negligencia en circuncidar a su hijo a pesar de ser ya mayorcito. Y esto era probablemente resultado de haberse casado en yugo desigual. Y Dios muestra su desagrado con Moisés porque también, hermanos, las omisiones son pecado. Y es bueno que nosotros tomemos en cuenta esto, porque cuántos pecados de omisión nosotros cometemos, cuántas cosas tendríamos que hacer y no hacemos, y que entonces Dios lo toma como pecado. Especialmente es más grotesco cuando el pecado se produce en sus hijos, a quienes Dios les ha mostrado su amor y su misericordia. Y ese mensaje también es impactante porque demuestra que la disciplina de Dios a los líderes puede ser severa. Por último, tenemos aquí una visión prohibida, Éxodo capítulo 33. Después del gran fracaso con el becerro, amados hermanos, 33, 11 al 17 de Éxodo, dice así: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, no se apartaba del tabernáculo. Vamos al versículo número 12. Moisés le dijo entonces al Señor: mira, me has dicho, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho quién vas a enviar conmigo. Lejos de eso insistes. Yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me lo he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Versículo 14, y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que has pedido. Entonces Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Si Jehová no ha de ir con ellos, no deben dejar el monte Sinaí. La presencia personal de Jehová era lo que distinguía a Israel, hermanos, lo que lo hacía distinto a los demás pueblos. Moisés quiere tener una experiencia visual con Jehová. Ya cuenta con una relación única, íntima, maravillosa, pero quiere más. Aparentemente Moisés no tenía presente que la tradición decía que al ver a Dios pues podía morir, o no lo comprendía plenamente, o quería él una experiencia pues como algunas que había tenido. Pero esta vez
bueno, aparte de la incertidumbre, ¿verdad? Bueno, hay incertidumbre realmente acerca del miedo de ver a Dios, que se pensaba podría causar la muerte debido a la santidad de Dios, y tenemos antecedentes bíblicos como el caso de Isaías, que dijo: ay de mí que soy hombre muerto. ¿Verdad? Entonces, Dios le concede esto a Moisés, pero no completamente. Es una bendición de parte de Dios que no nos responda a todas nuestras peticiones como nosotros queremos. Dice el versículo 19, el Señor respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor le dijo también: mi rostro no podrás ver, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de esto apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, hermanos, tenemos esa verdad, pero Dios en su misericordia esconde en la hendidura de la peña a Moisés, y pasa ahí. Dios le concede esa gracia, ese favor, y le dice: Dios, solo podrás ver mi espalda, no podrás ver mi rostro. O sea, un descubrimiento completo de la gloria de Dios, porque esto pasa más allá de las facultades de cualquier ser humano, aunque se trate del gran Moisés. Entonces hay un conocimiento y deleite de Dios, hermanos, que está reservado para la vida eterna, a la cual nosotros tendremos acceso, ¿verdad? El apóstol Juan dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermanos, y ahí tenemos que reafirmarnos. Sigamos confiando en el Señor, y cuando la dirección de Dios nos parece no muy lógica o difícil, podemos confiar en que Dios caminará con nosotros y nos cuidará. Así que hemos estudiado en esta oportunidad estos pasajes difíciles de la Escritura, amados hermanos, el hecho de la ceremonia de pacto, ¿verdad? Y que Dios se pasea. Solo es Dios el que se pasea. Abraham no lo hace, porque el pacto es un compromiso que Dios asume. Luego el hecho del endurecimiento por parte de Dios de Faraón, y el endurecimiento del mismo Faraón. Dijimos que ambas cosas son ciertas, y como ejemplo pusimos la literatura hebrea, las paradojas, los paralelismos que allí encontramos. También el hecho de que Dios quería matar a Moisés en el camino de regreso a Egipto, por una cuestión de haber omitido el rito de la circuncisión, que le digo que aunque sea difícil de asimilarlo, pues es lo que la palabra del Señor nos cuenta. Y por último, el hecho de que Moisés, Dios le concede esa gracia, sus favores a Moisés, pero no puede ver el rostro, porque nadie puede ver a Dios en plenitud y seguir vivo. Así que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos, amigos. Que la bendición del Señor les acompañe abundantemente, que esta palabra del Señor fortalezca sus vidas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.